Quiché. ¿De Quiché? Sí. ¿Y solo estás viajando? Sí, solo aquí vengo aquí. Me cuesta llevar a las camionetas, no puedo. Sí, claro, no sí, puedes. no puedo. Ajá, claro. Sí. Muy bien, pues nuestro amigo se llama José, ¿verdad? Él es de Quiché. ¿Qué te pasó, José? El amigo pasó accidente. Un camión, estaba trabajando en llanta y yo vuelto el camión en la carretera y me quedó en la columna. Sí, la columna. No el pie, no, solo la columna. Y por esa razón que tú ya no puedes Yo no caminar. puedo caminar, porque las velas, yo sé como quedaron unos huesos aquí, yo no me recuperé. Sí, sí. Muy bien, pues José me estaba comentando, ¿verdad? Que él antes pues estaba trabajando, ¿verdad? Él es ayudante de un camión, ¿verdad? Pues lamentablemente pasó un accidente, ¿verdad? Donde él se quebró la columna, ¿verdad? Y por esa razón que él ahorita ya no puede caminar. ¿Y tienes familia, José? Sí, familia, mis hermanos, Y así tienes tu esposa y no tienes nada. no tengo. Muy bien, pues él dice que no tiene mujer ni niños, El nada. hermano sí tiene, mis hermanos, sí, ya sí. Hermanas, Sí, hermanas, sí, también, sí, tengo ellos. Sí, ¿Y sí. desde hace tiempo que te Tengo pasó eso? 25 años ahorita. 25 años, Sí. eras jovencito Yo era, cuando te pasó yo eso. tengo 55 ahorita, Ay, edad como de 30 años. 30 años tenías cuando Sí. te pasó eso, ¿verdad? Sí, 55 tienes sí, ahorita. ajá, sí, ¿Y ahí eres el centro del departamento de Quiché o eres en una aldea? Yo soy un municipio de San Antonio, Tenango. San Antonio Yotenango. y Yotenango. Sí, Ay. sí, conoce por ahí. Claro. Sí. Muy bien, pues José, ¿verdad? Me estaba comentando que él es de San Antonio y Yotenango, ¿verdad? ¿Y por qué hasta acá vienes a pedir la Sí, yo colaboración? pido la colaboración aquí para que yo pueda caminar. Yo no vengo todos los días, pero estoy en la iglesia, apoyo a una iglesia. Sí, sí. Solo eso que usted sabe que uno sale, siempre se gasta. Sí, claro. Sí. Muy bien, ¿y estás vendiendo algo o es tu ropa la que... No, aquí traigo uno para sentarme, una esponja para que no se golpee uno o se Sí, canse. claro. Sí, sí me dieron allá en Chimaltenango fisioterapia, que yo estuve en fisioterapia allá en Sí, claro. Chimaltenango, ajá, unas rehabilitaciones, sí, donde hace ejercicio. Sí. Muy bien, José, ¿verdad? Pues yo ahí te vi, ¿verdad? Entonces Sí, te ofrecí una canasta, ¿verdad? Sí, Pero sí, como no sí, puedes sí, llevarlo, sí. entonces yo le voy a hacer entregas 100 quetzales, ¿verdad? Para que tú puedas comprar algo ahí, ajá, algo ya estando ahí donde vives, ¿verdad? Ya puedes ir a la tienda, puedes llevar, para que tú puedas compartir ahí con tu mamá, con tu familia, ¿verdad? Entonces, Dios me lo bendiga, Bella. Muchas gracias. Esa colaboración que me da Dios. ¿y tienes algunas palabras para esa persona que te regaló los 100 quetzales? Él se llama Gregorio Alonso. Él está en los Estados Unidos. Ajá. Bueno, pues para el momento yo le agradezco a él, que una colaboración que me dio, pues que Dios le multiplique su trabajo ahí, que Dios le ayude, que Dios lo guarde, que no pase algo, que solo Dios es que lo proteja a uno, hay otros ellos. Gracias, Alonso, por este regalo que me diste, que Dios te bendiga. Y yo no te puedo pagar, solo Diosita te puede pagar. Muy bien, Gregorio. Sí, señor, gracias por mis palabras que tengo nada más para él. Muy bien, Gregorio, pues verdad, José, verdad, le agradezco de todo corazón por el gran apoyo, verdad, como ustedes pueden observar, verdad, pues él ahí luchando día a día, verdad, para salir adelante, para que tenga que comer algo ahí en casa, verdad. Así que gracias por el gran apoyo, por la confianza. Muy bien, José, entonces desde ya les deseo un feliz Navidad y un próspero año nuevo, que la pasen por ahí en su familia, el 24, ¿verdad? Igualmente, Señor. Sí, Gracias, señor.
Nos vemos, señor. Bueno, que le vaya bien. Sí, que Dios me lo bendiga. Gracias. Muy bien, amigos, así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estos fueron los regalos que nosotros entregamos a las personas más necesitadas, ¿verdad? Pues todo gracias a Gregorio, así que gracias por la confianza y por ayudar a nuestra gente. Así que saludos cordiales para todos los que lleguen a ver este video y desde ya feliz Navidad y un próspero año nuevo. Los quiero mucho.